humilde, un corazón con entendimiento, un corazón sediento de su palabra, y le pedimos a Él que hable a nuestro corazón. Quiero cantar una canción, de pronto alguna vez usted la ha escuchado. Si no, simplemente cierre sus ojos y acompáñeme en la oración que vamos a hacer después de cantar. Amén. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Tú eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Rey. Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Rey, eres Rey. Eres Rey. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias podemos contar contigo, Señor. Sin importar lo que pase, tú sigues siendo Rey, Señor. Tu misericordia y tu bondad con nosotros, Señor, tu compañía, tu gracia. Tú sigues siendo Rey. Siempre en nuestro caminar, sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, tú eres Rey, Señor. En esta mañana te rogamos, Señor, que nuestro corazón, Dios, esté listo, Señor, alineado, Dios, para escuchar tu palabra, Dios, entenderla, atesorarla, obedecerla, Señor. Que nuestra vida, Dios, esté atenta, Señor, a tu palabra, que podamos escuchar, Dios, y que esta palabra sea real, sea la palabra viva y eficaz que es tu palabra, Dios. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos permita hoy, Dios, entenderlas. Que tu Espíritu Santo sea el que traiga esa palabra, Dios, y no sea voz de hombre, sino que seas tú hablando, Dios. Permíteme hablar tu palabra, Señor. En medio de mi humanidad, que hables tú a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor, porque es bueno y maravilloso, Dios. Gracias. Amén. Él es Rey, amén. Se me venían anoche esta canción a la cabeza, hace mucho, esa canción es viejita.
Ya es más viejita que Pablo y Tomás, imagínense, ya tiene sus años. Y pues ustedes conocen a mi padre. Ayer tuvimos una reunión familiar por sus cumpleaños. Y esta semana nos dijeron que su Alzheimer ya subió de nivel y va en el nivel 6 y es hasta el 7. Y celebrábamos ayer, y yo me acordaba de esto porque Él es rey en medio de lo que pase y nunca va a dejar de ser rey. Le dijimos, Padre, de unas palabras de agradecimiento. Y en medio del llanto dijo, recuerden, ustedes no pueden dejar de seguir al Señor. Fieles en Cristo, hijos. Y nos miró a los ojos. Estaba más lúcido que yo. Deben seguir fieles al Señor. Ustedes deben seguir adelante en Cristo. Sírvanle a Cristo como yo tantos años. Ya soy viejito, pero he entregado mi vida a Él. Entréguenla a ustedes. Y yo me acordaba, fiel. Rey es el Señor, ¿no es cierto? En medio de las circunstancias, sin importar lo que estemos pasando, Él es Rey. Y nunca va a dejar de ser Rey. Amén. Y Él es soberano. Yo quería compartir con ustedes esta canción que de hecho nunca la cantamos en la alabanza. Creo que alguna vez yo la canté cuando él era pastor, pero no sé por qué se me vino a la cabeza ayer pensando en esto. Tú siempre vas a ser rey en medio de la enfermedad, en medio de la tempestad, en medio de los dolores. Tú eres rey de reyes, señor de señores, soberano, y nadie te va a quitar eso. Y haces lo que quieres y como quieres y a tu tiempo. Y lo que yo debo hacer es entender que eres rey y adorarte. Amén. Y bueno, otra vez quiero expresarle mi alegría a David por tenerte acá, David. Estamos muy contentos. Lo vimos en el culto de jóvenes y lo vimos así muy vigoroso, saludable, y nos dan la noticia que está enfermo y nosotros no lo podíamos creer, como ahora quizá no podemos creer que parece que no hubieses tenido nada, porque de hecho llegas más vigoroso que esa última vez. Le damos la gloria al Señor. Él es rey. En medio de las circunstancias, Él es rey. Ya sabes, David, que esta es tu casa y a la familia. Esta es la casa de ustedes, la casa del Señor, donde podemos alabar juntos al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, para mí de verdad que siempre es un gusto poder estar acá al frente. Es una responsabilidad grande, pero es un gusto para mí, porque el Señor nos habla a nuestra vida. Yo siempre lo digo. De hecho, siempre digo, creo que hablas más a mí que al resto, Señor. ¿Por qué a mí tanto? Yo sé que a usted también le habla el Señor siempre que estamos acá, pero es un gusto que podamos compartir la palabra. Amén. El tema para hoy, en medio de una vida digna de su llamado, es administrando con sabiduría. Amén. Y yo quiero tomar una historia bíblica de un personaje llamado José, el hijo de Jacob. ¿Sí lo recuerdan? Como para que nos vayamos situando, José, el hijo de Jacob. Pero cuando nosotros leemos la historia de José, el hijo de Jacob, estamos leyendo la historia de un tipo de Cristo. Y esa es la esencia de la historia de José. Yo no quiero irme a otro lado. La esencia de la historia de José es que él es tipo de Cristo. ¿Qué es tipo de Cristo? Tipo de Cristo es que su vida, la historia de este personaje, revela o refleja aspectos, puede ser del ministerio, del carácter y de la obra de Cristo mismo. ¿Sí? Es un reflejo en la vida de una persona de Cristo mismo. Entonces, ¿a qué nos referimos? José fue amado por su padre, ¿no es cierto? Jesús dice, les entrego a mí, el Padre dice, les entrego a mí, hijo amado, ¿no es cierto? Yo les entrego.
Lo odiaron sus hermanos a José, ¿no es cierto? Y al que Señor Jesús lo dio su pueblo. Amén. Fue vendido por unas piezas de plata. No recuerdo si José fue vendido por 20 piezas de plata, si no estoy mal. Y el Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, ¿no es cierto? Por un amigo llamado Judas. Sufrió injustamente, aunque él era inocente. El Señor fue condenado injustamente por el pecado, a pesar de él no ser pecador. Él era inocente. Amén. José fue exaltado a la diestra del faraón. Y Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. José salvó a su familia. Jesús salvó al mundo del pecado. Eso es tipo de Cristo, y hay varios tipos de Cristo en la Biblia. La vida de este personaje no está para que nosotros digamos, qué bonita vida la de José. Está escrita para entender que él era un tipo de Cristo. Él representaba lo que Cristo iba a hacer más adelante. Él ejemplifica, ¿cómo se dirá? Bueno, era ejemplo de lo que Cristo iba a hacer en una proporción enorme, claro. Él hizo varias cosas. Dios permitió que José viviera varias cosas para que él salvara a su familia. Al final de la historia entendemos. Esto podría ser una buena serie, que ahora les gusta podría ser excelente serie esta historia. ¿No es cierto, hermano Jonathan? ¿No le parece? Sería interesante ver una historia de José maravillosa, con mucha acción y mucho suspenso. Pero al final entendemos que todo era para salvar a la familia. Y al final nosotros entendemos que todo el proyecto en Cristo mismo era para la redención de nosotros. ¿Amén? Amén. Y yo no quiero irme de ahí. Ese es el motivo de que José esté presente en la Biblia, de la historia de José. Pero sí quiero sacar apartados que nos van a interesar en el tema de hoy. Por eso quería primero dejar eso claro. Cuando ustedes escuchen la historia de José, siempre vamos a llevar la historia de José a Cristo. Amén. Esa es la forma correcta de interpretarla. No quiere decir que lo que hoy vamos a tomar sea una forma incorrecta. Simplemente vamos a tomar cosas de segunda mano, que no son lo vital, para traerlo también como ejemplo hoy a nuestro tema. Amén. Y para eso vamos a ir a Génesis, si usted quiere estar ahí en Génesis. Desde el capítulo 39, a mí me gusta como ir narrando un poco. Entonces, no me gusta de pronto que no tengan clara la historia y yo hablar de la historia. Entonces vamos a narrarla rápidamente para que todos tengamos claro quién era José. ¿Listo? Entonces, José era un hijo de Jacob que tuvo 12 varones, ¿no es cierto? Y José, dice la palabra del Señor, que era el hijo amado de su padre. Entonces, ¿qué pasó con José? Sus hermanos le tomaron envidia, lo que estábamos diciendo ahorita que era tipo de Cristo, y lo vendieron por unas monedas, y lo vendieron y se lo llevaron como esclavo. Resulta que él llegó a Egipto, claro está, por la soberanía de Dios. Dios tenía un plan. Él llega a Egipto y lo venden a un hombre que era, podemos decir así, como uno de los generales, capitanes, muy importante, llamado Potifar. No sé si era, sí, creo que ese era el nombre de él, Potifar. Y este hombre entonces toma como esclavo a José. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea que José era un esclavo. Pero hay algo importante, y es que Potifar se da cuenta que José tiene algo especial en su corazón. No es lo especial que era José, sino había algo especial en José.
Como cuando usted se mira al espejo y dice, oiga, yo no soy especial, tengo algo especial en mi corazón, que es Cristo. Amén. Que Cristo es el que hace que ustedes cuando se vean al espejo, mis amadas hermanas, se vean así de bellas. Y ustedes son así de bellas porque la palabra dice que la palabra del Señor alumbra los ojos, los ilumina. Cuando estamos en Cristo se nos ilumina los ojos, el rostro. Tenemos una vida diferente. Entonces esa gracia del Señor, Potifar la vio en José y le dijo, oiga José, administreme la casa. Todos mis bienes administrelos usted. Usted es como pilo para esto. Y José es el administrador de absolutamente todo. Se vuelve el mayordomo, el administrador de la casa de Potifar. Amén. En el verso 4 de este capítulo 39 dice, así José halló gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. El verso 9 dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa, dice José, y nada me ha rehusado excepto a usted, le está diciendo a la esposa de Potifar. Él me dijo que yo podía tomar todo, excepto a usted, que es la esposa de él. O sea que José tenía autoridad sobre toda la mansión de Potifar. Decimos mansión porque él era un capitán importantísimo en Egipto. Y es como decir que en una ciudad poderosa del mundo, en un país, poderoso del mundo, José estaba en una de las casas de los capitanes importantes. ¿Sí? Quizá de un general ruso muy importante, José estaba pilo con toda la administración de su casa. O quizá de un general chino, que son como ahorita las potencias, o Estados Unidos quizá ya no es, pues es potencia, pero vemos que China va a grandes pasos, ¿no? Y Rusia. Entonces, José estaba de administrador y la esposa de Potifar vio gracia también, vio la gracia del Señor también y dijo, tiene algo especial, tiene un brillo en los ojos. Y le dijo, acuéstate conmigo. Y ahí él le está diciendo esas palabras. No, mi amo dijo, yo puedo tomar todo lo que yo quiera. Puedo abrir la caja fuerte y sacar lo que quiera y hacer lo que quiera en beneficio de mi amo, pero menos a usted, querida señora. Y siempre lo he dicho, la esposa de Potifar debió ser una mujer bellísima. Recuerden que en estos tiempos los hombres tomaban a la mujer que querían de esposa. Y José le dice que no, y varias veces le insiste, hasta que en un momento dado ella logra tomar su ropa, y él ¿qué hace? Sale corriendo, huye. La gracia del Señor realmente estaba en él. Esta mujer espera que grita, llegan quizás los soldados que cuidaban la casa, y ella les explica qué pasó. Ella les dice, no, José intentó tomarme, dice. Es decir, José intentó abusar de mí y dejó su ropa acá, y cuando yo grité, él sabía que ustedes iban a venir y salió corriendo. Esperó con esa obra de teatro ahí lista para decirle lo mismo a su esposo, y su esposo furioso manda a José a la cárcel del rey. José está en la cárcel del rey injustamente, y hay algo maravilloso, verso 23 del mismo capítulo 39. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José,
porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. O sea que en la cárcel, el señor de la carcelero dijo, venga, usted tiene como gracia. ¿Por qué no me administra aquí la cárcel? Me ayuda a que todo esto esté organizado. ¿Sí? Pero él era un preso. ¿Y qué dice que hacía este guardia? No, que voy a ir por allá, José tiene todo eso en orden. Era un administrador por potencia, ¿no es cierto? En potencia. Resulta que caen dos presos a la cárcel. Uno era el panadero y el otro era el copero del rey. Tuvieron un problema y a los dos los encarcelaron. Resulta que los dos tienen dos sueños, es decir, cada uno tiene su sueño personal. Al otro día dice que la cara de ellos estaba muy triste y esa tristeza se daba porque tenían un sueño, pero no sabía qué significaba el sueño. Entonces José le dijo al copero, bueno, pero dígame, ¿cuál es el sueño? Entonces él más o menos, denme un momento porque no quiero parafrasearlo, dice así, ya vamos en el capítulo 40, desde el verso 9 está contando el sueño. En mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid habían 3 ramas. Y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del Faraón y puse la copa en la mano del Faraón. El sueño del panadero, yo también vi en mi sueño que habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. José les respondió, copero, 3 ramas, usted en 3 días va a servir a la mesa del Faraón de nuevo. Usted, 3 cestas, en 3 días, usted va a ser ahorcado. Listo, eso es lo que significa. Duro, ¿no? Pues obviamente el panadero, ¿qué diría? Típico, imagínense un panadero colombiano. Se habla paja. Hombre, usted sí, ¿de qué está hablando? Se fue tranquilo porque pues me imagino que no. Pero como no era colombiano, era en la tradición y la cultura, se creía en esto. El rey tenía magos, el rey tenía personas sabias que venían siempre a interpretar los sueños. Los reyes siempre tenían personas de estas. Es decir, que se creía mucho en los sueños y se creía también en las personas especializadas para eso. Yo creo que el panadero sí quedó bien preocupado. El caso es que al tercer día pasó eso que dijo José. Colgaron al panadero y el copero fue restituido. José, cuando termina de decirle al copero lo que significaba su sueño, le dice, oye, acuérdate de mí cuando vuelvas delante del Faraón. Pasaron 2 años y el hombre pues tenía como un problema en la mente porque no se acordó de José. Pasaron 2 años y el Faraón tuvo un sueño. ¿Ustedes sí recuerdan ese sueño? Eso sí es ya muy popular en la cultura general. El sueño del Faraón, para que no lo leamos todo, está en el capítulo 41. Habla de unas vacas de hermoso aspecto que iban por el río Nilo. Podemos decir, quizá como se lo enseñamos a los niños, unas vaquitas gordas, bien bellas, que se veían hermosas, iban caminando, pero dice él que también vio 7 vacas flacas. En medio del sueño hay un paralelo. Dice él que vio unas 7 espigas crecer bellísimas, grandes, frondosas, y luego aparecieron 7 espigas feas que atraparon a las espigas bonitas. Y dice que las vacas flacas y con un aspecto muy feo se tragaron a las vacas gordas, pero ellas siguieron con ese mismo aspecto.
O sea, la lógica del rey era, si esas vacas flacas se comieron a las gordas, pues debieron engordar. Pero no, siguieron con un aspecto feo. Entonces, el faraón estaba triste porque no tenía quien le interpretara el sueño. Él llamó a todos los sabios y ninguno dio con nada. Entonces el copero dice, ay, hombre, ay, sí, no, en la cárcel. Ay, me acordé, 2 años después, imagínense. Todo es un plan del Señor que es soberano. 2 años después, el hombre llaman a José y José interpreta el sueño del faraón. Pero fíjense en algo que a mí me llama la atención. Ya sabemos que él le dice, hey, las vacas gordas se comen a las vacas flacas, las vacas flacas se comen a las vacas gordas, perdón, es porque está hablando de 7 vacas, son 7 años de mucha abundancia, de mucha belleza aquí en Egipto, pero van a venir 7 años de muchísima necesidad y pobreza. Pero a mí me encanta porque cuando relata la interpretación del sueño, lo podemos ver desde el 33, José automáticamente le da la solución al faraón. Era un administrador que pensaba instantáneamente, tenía todo. El Señor le había dado una gracia para llevar las cosas de forma correcta. Y dice, ahora pues, busque Faraón a un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de estos años, de estos años y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad del faraón, que lo protejan muy bien y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre. Entonces él comenzó a decir, el 20% de lo que va entrando lo vamos a almacenar, y comenzó a decirles cómo almacenarlos. Pues el faraón, al ver, busque un hombre sabio y haga, usted es el hombre sabio, ya lo tiene ahí claro. Necesito que usted sea el administrador y ese hombre sabio. Cuando yo leía, yo decía, Dios le dio la gracia a José para ser un excelente administrador. Amén. Cuando hay una vida digna de su llamado, en nuestra vida se refleja la buena administración. Y eso era lo que pasaba con José. Efectivamente le pasa lo mismo que con Potifar. Faraón le da el anillo de los sellos y dice, todo, absolutamente lo que José diga, se hace. El único que está por encima de él soy yo. O sea que José ahora era el jefe de Potifar. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, en la historia, José administra muy bien en los años de abundancia, y en los 7 años de escasez tienen aún para vender. Dicen que venían de todas las partes a comprar alimento. Y ahí es donde llega su familia y él vuelve a encontrarse con ellos, ¿no es cierto? Hace ahí unos encuentros con Benjamín, su hermano menor, con su padre, alimenta al pueblo, sustenta al pueblo y el pueblo va a vivir a Egipto. ¿Sí recuerdan? Ese es el final de la historia. Entonces, vamos a mencionar unos puntos rápidamente para que podamos tener claros las características de un buen administrador con esta referencia de José. Lo primero que entendemos con la historia de José es que todo es propiedad de Dios. Absolutamente todo es propiedad de Dios. Alguien que me ayude con el Salmo 24. No sé si Juanito me puedes ayudar, Juan Ángel, ¿sí?
Salmo 24, 1 y 2, por favor. Todo lo que poseemos es del Señor, el tiempo, los talentos, los recursos, la influencia, todo proviene del Señor. Leamos el Salmo, Juanito, por favor. Sobre la sangre. Amén. ¿De Jehová es qué? El mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, absolutamente todo. Lo que les digo, el tiempo, el talento, los recursos. Voy a dar, por favor, 3 citas para que de pronto, vamos a leer 2. Para que por favor me ayuden 2 personas. No sé si la hermana Alejandra me ayudaría por favor con Efesios 5, 15 y 16. Y vamos a escuchar la voz del pastor, que no lo hemos escuchado. Mateo 6, 33, 34. La hermana Alejandra me ayuda por favor con Efesios 15, 16. Y vamos a hablar del tiempo. Efesios 5, perdón, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Aprovechando bien qué? El tiempo. El Señor nos dice acá que debemos aprovechar bien el tiempo, que debemos administrar bien nuestro tiempo. Y muchas veces perdemos muchísimo tiempo en muchas cosas que no nos edifican para nada. Importante. A veces pensamos que cuando decimos administrando con sabiduría vamos a hablar de dinero. Y no solamente se habla de dinero. La administración del tiempo es importante. Debemos no ser perezosos, no perder el tiempo, ser sabios. Dice ahí que debemos ser diligentes con nuestro tiempo. Con nuestros talentos. Ustedes recuerdan la parábola de los talentos, está en Mateo 25, 14 al 30, para que ustedes puedan en la casa después leerla esta semana. Que a un hombre le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, ¿no es cierto? El Señor a cada uno nos ha dado unos dones, nos ha dado unos talentos, nos ha dado unas habilidades y también debemos administrarlas. Una frase importante en esta parábola es: al final, cuando le dice al siervo que tenía 5 talentos y los dobló a 10, y al que tenía 2 y los dobló a 4, les dice: bien, siervo fiel, siervo fiel. Pastor, ¿me ayuda por favor? 33 y 34, por favor. 33 y 34 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Estas cosas de las que está hablando son añadidas. ¿De qué estaba hablando? Del abrigo, del alimento. Estas cosas ya las tienes, estos recursos. ¿Cómo los vamos a administrar? No sé si usted sea el que compra 4 papayas y usted solo en la casa, y cuando se da cuenta huele la casa feo porque las 3 papayas y media, porque usted solo se comió un poquito, ya están dañadas. O se le vence un arroz en la bolsa. Se le vence un atún. ¿Cómo administramos los recursos? Importante. Amén. Yo quiero que usted se vaya hoy con esta frase al final de la parábola de los talentos. Buen siervo fiel, la vuelvo a decir, entra en el gozo de tu Señor. El llamado a administrar con sabiduría
es una expresión de una vida transformada por el Evangelio. Asumamos con fidelidad y responsabilidad ese compromiso de administrar con sabiduría. No se trata de cuánto Él te ha dado, sino se trata de cuán fiel eres con lo que Dios te ha dado. Fidelidad implica responsabilidad, integridad, diligencia. Es la cualidad de ser digno de confianza constante, leal, comprometido con lo que se nos ha encomendado. Se nos mide cómo gestionamos lo que el Señor nos ha dado, nuestro tiempo devocional, nuestras responsabilidades diarias, nuestro dinero, aunque sea poco, ¿cómo lo administramos? O aunque sea mucho, ¿cómo lo administramos? ¿Somos fieles en lo mucho o en lo poco? ¿Cómo administramos nuestras relaciones? Porque el Señor realmente está interesado en nuestro carácter y no en nuestro exterior, en el carácter que tenemos. Debemos hacer como José, que distribuimos con sabiduría y generosidad. Amén. Podemos tener dos versos que yo quiero que los lean en la casa. Proverbios 3, 5 y 8 y Santiago 1, verso 5. Acá nos habla de una sabiduría que no es simplemente conocimiento, sino que la sabiduría es poder vivir bajo la luz y la guía de Dios, como hacía José. ¿Qué es lo que tengo que hacer con lo que me das? Yo me gano esto en mi trabajo o me lo dan en mi trabajo. ¿Cómo distribuyo esto? ¿Cuál es mi sabiduría para hacerlo? O yo soy del que salgo, diría mi mamá, tenía una palabra, soy botaratas. Chan, 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 chan. Y cuando me doy cuenta no tengo nada. O realmente llego y ¿qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer con mi tiempo? ¿Qué hago con mis recursos? El Señor me dio una casa, pero la tengo horrible. Huele feo, el techo está que se cae. ¿Cómo administro lo que tengo? Muy importante. El creyente maduro actúa desde una visión centrada en Dios, dependencia absoluta de Dios, reconociendo que Él es soberano y el único que nos puede guiar. Una administración sin Dios lleva al orgullo y lleva al fracaso. Ustedes recuerdan de este hombre que dijo, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Ya sé, voy a derribar los graneros que tengo que están muy pequeños, voy a construir otros para llenarlo aún más. Y dice que el hombre, ¿qué? Murió esa noche. Y decía, ¿y de quién es todo lo que dejó? Porque no administramos con generosidad. Importante ser sabios y generosos. Sabios para manejar nuestros recursos y generoso para con el otro. Es importantísimo. Estamos leyendo nosotros un libro precisamente que habla un poco acerca de la administración y hemos estado aprendiendo bastante los líderes acerca de cómo administrar los recursos. Es un tema complejo, vamos aprendiendo. Es importante que este tema lo vayamos estudiando, lo vayamos masticando bien en la casa. De hecho, yo hago la cuña de una vez porque el hermano Jonathan lo dijo hace 8 días. Si alguno quizá tiene alguna dificultad en ese manejo de recursos, en la administración de recursos, usted siente que quizá no lo está haciendo bien, que hace falta asesoría, el hermano Jonathan ya ha estado, de hecho tiene un plan muy bonito. En medio de las clases hemos estado como aprendiendo de cada uno de nosotros y él nos hizo la invitación y creo que es abierta, ¿no es cierto, hermano? Yo la volví a hacer. Igual, si alguno también lo necesita, estamos acá, el pastor, Pedrito, ahí estoy yo también, está Juan Ángel también,
Habemos varios de los líderes que estamos involucrados en el estudio que podemos quizá ayudarlos. Pero la idea es que podamos administrar bien ese tiempo, recursos, talentos, que sean guiados por el Señor y que nuestro corazón esté guiado por la generosidad. Debemos ser planificadores y organizados. Si se dieron cuenta, José de una vez hizo un plan. Debemos guardar el 20% en los graneros, hacer esto, hacer otra cosa, estar de esta forma en estos 7 años para que los próximos 7 años tengamos cómo alimentar a nuestro pueblo. Y así lo hizo, planificó, organizó. Debemos planificar el tiempo, tener una agenda de mi tiempo, cómo voy a administrar mi tiempo, llevar una agenda clara de las cosas que realmente me van a edificar. O bueno, si usted tiene una agenda, está bien que usted diga, en mi agenda el viernes voy a ver una película. Está bien, pero como usted tiene una agenda, no se va a pasar de ahí. Porque es que hay personas que se sientan a ver series y la serie tiene 18 capítulos y se los ven todos, dicen maratón. Y el viernes, sábado y domingo y llegó tarde a la iglesia así con los ojitos chiquitos y hermano, no pude dormir. Mi hermano. Y uno será en oración. Debemos administrar el tiempo correctamente. Debemos tener un presupuesto en la casa para administrar el dinero. Si tenemos ya nuestra familia, debemos tener un fondo común para poder administrarlo juntos. El esposo y la esposa. Las esposas son vitales para eso, hermanos. No haga eso solo. Créame que su esposa va a ser sabia. Dice mujer virtuosa. Cuando habla de mujer virtuosa, ustedes ya tienen lo primero que yo les dije. Son hermanas hermosas porque el Señor las ha hecho bellas. Pero además de eso, es virtuosa porque es una hermana sabia, prudente. Entonces, hermanos, si usted tiene esa en casa, aproveche. No haga ese presupuesto solo. Ella le va a colaborar. Lo va a hacer muy bien, créame. Créame, hágame caso. Tenga ese presupuesto, administre bien sus recursos. Si el Señor le permitió a usted tener una licuadora, una ollita arrocera, cuide su ollita arrocera, cuide su licuadora. Si usted ya tiene una casa, píntela, que se vea bonita, que huela rico. Si el Señor le permitió a usted tener, así sea una patineta, téngala al día para que usted pueda ir en ella. Piense siempre en eso. Y aquí va lo más importante, por favor. Después de la sabiduría, para terminar, cuídese y evite la avaricia y el materialismo. La administración bíblica, guiados por el Señor, nos ayuda a evitar el apego a los bienes materiales y a mantener una perspectiva eterna sobre la vida. Es importantísimo por eso la sabiduría y la generosidad, para que no entremos en esto. Tenemos ahí al hombre de los graneros, ¿no es cierto? Que tenía una fortuna y quería construir más graneros para acumular más y más y más y más, y murió esa noche. Tenemos al joven rico. ¿Recuerdan el joven? Señor, cumplo todos los mandamientos. Casi que hizo, ¿cómo me ve? ¿Qué me falta? Pero el Señor sí conocía ese corazón. Le dijo, no te preocupes, me encanta que, ¿sabes? Lo único que tienes que hacer es, vende todo lo que tienes y ven conmigo, sígueme. Yo creo que nosotros podríamos ser parecidos, ¿no? No se rían ni nada, somos superiores. Creo que ahorita que estamos en Cristo sí diríamos qué gran oportunidad de poder seguir al Maestro. Porque entendemos después de, ¿no es cierto? Pero el hombre ahí, ¿qué hizo? Se entristeció. Porque ¿dónde estaba su corazón? En la avaricia, en el materialismo. Ahí estaba su corazón. Su raíz estaba ahí fuerte. Tenemos otro ejemplo, Ananías y Zafira. Prometen un dinero de la venta de una propiedad, pero cuando ya les pagan dicen, ay, diríamos en colombiano, hagámonos los de las gafas. No demos lo que prometimos, demos.
con eso nos vamos a comprar ropa en el centro comercial. Y ellos murieron instantáneamente. ¿Qué había en su corazón? ¿Generosidad? Por eso es importante no tener generosidad enmascarada también, mi hermano. Cuídese de eso. Voy a dar, pero con una amargura en el corazón. Voy a dar para que me vean. Que ahí salga ofrenda de agradecimiento de Gerson Morales. Y en grande ahí, 500,000. Pero Gerson por dentro está, con eso me hubiera comprado unos zapatos. ¿Eso es generosidad? Eso es Ananías y Zafira. Dice el Señor que podamos dar con alegría. Que Gerson diga, el sobre dice 15,000, pastor, discúlpeme, pero de verdad que los doy con todo el corazón. O el sobre dice los 500,000, pero pastor, los doy con ánimo, con alegría, con el corazón, porque sé que es para la iglesia. Sé que es para el sonido, porque nos quedamos sin el sonido. Entonces, pero no se preocupen, no se preocupen. En la perspectiva eterna también tenemos hombres como Pablo, que lo dejaron todo, ¿por qué? Por seguir a Cristo. Y dice él, yo sé vivir con gozo en medio de la escasez y en medio de la abundancia. Pero no se preocupen, porque también tenemos hombres como Zaqueo, que de verdad saqueaba. Zaqueo recaudaba impuestos y ¿qué hacía? Se ganaba su buen billete, porque recuerden que yo alguna vez les comenté, los romanos que decían, Zaqueo, tráigame 1,000,000 de pesos. De ahí para adelante lo que usted cobre es suyo. Y Zaqueo que cobraba, los impuestos son 30 millones. ¿Y él qué hacía? Pues se quedaba con los 29. Zaqueo era pequeño, pero grande en dinero. Cuando conoce a Jesús, su vida es transformada. Y le dice Jesús, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Y fíjense lo que él dice. Yo voy a devolverle a la gente 4 veces lo que me les robé. Y además de eso voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo de que realmente el corazón ¿qué? Se transformó. Un ejemplo donde la avaricia y el materialismo no estuvo más. Y no se trata, mi hermano, de que usted no pueda vivir cómodo y pueda estar bien, sino que en medio de esa comodidad esté la buena administración bíblica, donde usted pueda estar administrando correctamente y siendo generoso. Amén. Entonces, cerremos. 3 preguntas que nos vamos a llevar hoy para que usted conteste en esta semana. ¿Estoy realmente confiando en el Señor para administrar mi vida? ¿Mi confianza está realmente en Él para administrar mi vida? ¿O estoy administrando como yo quiero? Entonces, ¿estoy realmente confiado en el Señor para administrar mi vida? La segunda pregunta, ¿qué áreas de mi vida necesitan una administración más fiel? Mi dinero, quizá yo no estoy administrando bien mi dinero, quizá yo no estoy administrando bien mi tiempo, quizá otra persona diga, yo tengo varias habilidades, varios talentos que Dios me ha dado, varios dones, pero no los uso para el servicio del Señor. Quizá alguien diga, no, en todos estoy fallando. También puede ser. Analícelo cada uno. ¿Cómo puedo reflejar el carácter de Cristo en mi administración diaria? Esas son las 3 preguntas de hoy. Y la frase, váyase con la frase, ¿no? Recordemos que un día rendiremos cuentas, lo dice Romanos 14:12. Pero que se nos diga, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Que cuando nos presentemos, la canción dice, allá se pase lista. ¿Y yo a mi nombre qué? Feliz responderé.
y que el maestro pueda decir, bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ore conmigo, mi hermano. Buen Dios, te damos gracias porque tú eres la fuente de toda sabiduría, Señor. El dueño de todo lo que tenemos.